Jason Main, y con Pacho Donel, que está aquí con nosotros. Gracias, Pacho, por estar aquí. Gracias a ustedes. ¿Escuchaste, Pacho, la posibilidad de que... Es una posibilidad, ¿no? De que la Copa Libertadores se define entre River y Boca en un estadio a puertas cerradas en Paraguay, ¿no? Es raro, no sé cómo transmitirlo en palabras. Me parece que es, a ver, el tema de la vergüenza nacional, ¿no? Que ha sido un título de muchos medios y verdaderamente ha sido vergonzoso. Pero me parece que habría que dimensionar bien esto. De alguna manera ha habido una imprudencia tremenda de mandar el ómnibus de Boca por medio de una muchedumbre de River. Creo que eso es algo... Bueno, y ahí hubo 100, 200 personas que hicieron lo que no había que hacer. Pero hablando de hacer lo que no había que hacer, a mí me parece más vergüenza nacional todo lo que hemos visto en estos últimos tiempos de nuestros grandes empresarios declarando que han hecho operaciones corruptas con funcionarios. Me parece una vergüenza nacional que estamos pidiendo un préstamo enorme que no sé si se va a poder pagar. En otro tiempo nunca ha habido tanta fuga de dinero argentino al exterior. O sea, ¿por qué pretendemos que la gente se porte bien cuando nuestros sectores dominantes, digamos, sean funcionarios, empresarios, se portan pésimo? O sea, creo que realmente a mí me gustaría que hubiera una reacción como hubo con nuestro fútbol a raíz de todas esas chanchadas, ¿no? Por eso realmente estoy muy indignado con todo eso, ¿no? Una chanchada de tantos ceros, ¿no? De tantos ceros, sí. Parece no terminar, ¿no? Los ceros. Ahora, ¿no? hay, no sé, muchos tuvimos, ¿no? Futboleros y no futboleros, después de lo que pasó el fin de semana, teníamos esa sensación de derrota. Incluso los que no son futboleros, que no les importaba el partido, pero cuando se enteraron que se había suspendido era... Oh, no te puedo, otra vez, sí. como decía Argentina, otra vez. ¿Hay una luz al final del túnel? Pero ¿por qué, te insisto, por qué se pide ejemplaridad a la gente cuando la gente que debería, que nos conduce o que debería realmente no nos da ningún ejemplo, ¿no? Claro. Eso me parece bastante importante. Creo que tendríamos que tener la misma reacción social que hemos tenido con este desastre, esta más tan filmada, por una, digamos, tan divulgada en todo el mundo, ¿no es cierto? Verdaderamente escandaloso, claro. Verdaderamente escandaloso. A mí me parece verdaderamente deplorable, pero no es lo peor que me parece de lo que está pasando. No, claro, si hacemos un ranking en nuestro país. ¿no? Sí. Sí, habrá y varias más bien, cosas. esto es como un símbolo, es un retrato reducido de un mal comportamiento que se expande y que realmente deberíamos, ojalá que pase algo que esto pueda empezar a mejorar, ¿no es cierto? ¿Y tiene algún recuerdo de una época pasada donde esto no sucedía? Digo, o siempre estuvimos más o menos surfeando, digo, mal te bajo, mal te va, un poquito mejor, un poquito peor, pero más o menos siempre mal. Futbolísticamente decís. No, social, político, todo. Teniendo en cuenta que sos funcionario, historiador, tantas cosas. Yo creo que estamos en un momento donde el mal comportamiento se ha perfeccionado. Es decir, por ejemplo, todas las especulaciones financieras son nuevas. Hay que saber, digamos, yo soy un ignorante absoluto desde lo del Levaca hasta no sé dónde, no entiendo nada, como la enorme mayoría de la gente, ¿no? Creo que se ha ido perfeccionando el mal comportamiento, diríamos. Siempre ha habido, ¿no es cierto? Sobre el fútbol siempre ha sido un escenario de pasiones. Recordamos muertos, recordamos escándalos, recordamos grandes peleas y demás, pero me parece que esto sucede en medio de un contexto que realmente es preocupante. Estoy repasando, ¿no? Porque sos historiador, escritor, médico, ¿no? Poca gente sabe. ¿Perdón? ¿Médico? Soy médico, sí. Claro, sí, no, después me quedé con la duda ante tu reacción, pero sí, poca gente sabe. Soy médico psicoanalista dedicado a médico psicoanalista. Claro, y ahora, artista plástico. No, bueno, eso ha sido un hobby que audazmente impulsado por amigos que no sé si lo hicieron de buena o de mala fe, me impulsaron a exponerlo, a exhibirlo. Sí, es un hobby de trabajar con platos, un collage de platos con elementos metálicos. Ahí estamos viendo algunas de las obras exhibidas. Es más, si se puede poner pausa para que el autor nos explique qué es lo que buscó, aunque dicen que a veces el arte es lo que le provoca al espectador, es lo que ¿no? sale, sí, claro. Bueno. Sí. Ahí hay un mensaje, por ejemplo, ahí digo que
La vida fluye, la vida y el tiempo. El Sí, tiempo. ¿eh? La vida Esos fluye. son esos relojes. Fluye la vida, nos pregunta. Esos son los relojes senegaleses, ¿no? Que venden los senegaleses en la calle. Y este me vuelvo loco. Esa es una mezcla de un anteojo con algunas cristales. Yo veo una cara, Pacho, Sí, también. ¿eh? yo también veo una cara. No sé si esto es como esos estudios que hacen en el psicoanálisis, el test de... A ver sí, de Rorschach. de Rorschach, exacto, que uno ve una A ver qué mancha. ves ahí, claro. Dice- Y así debería ser. O sea, Bueno, un Jason y yo artista nunca vemos debe una explicar. carita simpática. Claro, Porque- y porque así es como no somos te dan así. el trabajo después, ¿eh? Sí, los psicólogos. Claro. Y ahí, tonos fogosos. Ahí Notamos, es lo que veo yo. O sangrientos. No, es nunca sangre, ¿eh? A ver, Eso no te me- dice. Ah, De bueno, sí, esos claro. son los los desagües de pileta. Ah. Sí, para que no se vayan los pelos. Entonces voy a la ferretería y miro cuáles son las cosas más... es un espectáculo, digo, por favor, quiero un tornillo. Y hay una pauta, hay tornillos de 2 milímetros. Claro. Yo, mire, quiero un tornillo más o menos así. Claro. Ya se ríen, sí. Y Pacho, esta afición por crear objetos viene de hace mucho, es algo en lo que estás andando ahora. Lo creativo siempre ha sido una característica mía, o sea, no he escrito teatro, he escrito literatura, he escrito libros, ensayos históricos. Es como algo que me pasa, que me sucede, ¿no? Y creo que ha sido una parte muy importante de mi vida, ¿no? Pero el arte plástico es algo que se el arte incorpora plástico ahora. he sido hasta ahora un gran admirador del arte plástico, de los grandes artistas. Esto ya te digo, es una audacia, es una irreverencia, pero de algo que siempre me ha divertido mucho, que es hacer cosas. La exposición se llamó Un placer secreto, ¿no? O sea, Claro. que de pronto, bueno, se hizo público. ¿Y qué Con mucha devolución? generosidad de la gente. Exacto, bueno, a eso me refería, porque ahora se dice devolución, yo lo veo en los programas de televisión eso. ¿Qué devolución te han dado los espectadores de este arte plástico? ¿Qué te han dicho? Demasiado buena, inclusive el curador fue Alonso, un hombre de gran prestigio, así que está bien, digamos que seguramente no es lo más importante que se va a recordar de mí, pero sí siempre me ha resultado, es como mi forma de pensar en realidad, es el momento en que me recluyo y pienso cosas. Inclusive recién me invitaste o me propusiste hablar de fútbol y terminamos hablando de especulación financiera, pero Claro. bueno, eso debe ser culpa de los platos que me hace pensar Bueno, demasiado, Es digamos. que ¿no? en tu caso sos de esas personas que se puede abordar de un montón de lugares distintos, porque escritor, historiador, y incluso, bueno, no sé si decir un pasado, presente, político también, ¿no? Porque has sido embajador, secretario de Cultura, sí, la política ha sido muy generosa conmigo, he sido senador nacional. senador, claro. He sido embajador 2 veces, he sido ministro, etc. Sí. Pero no, ahora la miro, digamos, la sufro. La sufro, me parece que no hay nada para alegrarse demasiado ¿Y qué en la recuerdos? política de hoy. Hay, por ejemplo, en todo ese pasado de político, de embajador, senador, secretario de Cultura, etcétera. Me gustaría, si se puede, ¿no? Tener como el mejor recuerdo que hayas tenido haciendo política, diciendo qué lindo ser político por esto. Y después. Yo lo algo mejor que contrario. me pasó en el campo de la política haber sido el primer secretario de Cultura de la democracia. O sea, en 1983 yo fui designado secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Y fue una etapa apasionante porque se sabía muy claro qué era lo que había que hacer. O sea, había que hacer que la gente saliera de las catacumbas a donde se había refugiado, digamos, hacer honor a las personas que habían sido condenadas a las listas negras, que durante años no pudieron trabajar, repatriar a los grandes artistas, a los grandes pensadores que habían tenido que huir, hacer que la cultura estuviera también en los sectores, porque fíjate vos que los edificios, podríamos decir, de cultural están todos en barrios bacanes, ¿no es cierto? Si vos recorres el Museo Nacional de Bellas Artes, Centro Cultural Recoleta, ¿sabes? Están todos. Claro. Entonces la idea que era muy clara era hacer que la cultura estuviera también en los barrios. Y eso Los se dos hacía programas también culturales bajo en la barrios. sombra, porque ahora visto a lo lejos uno dice, bueno,
hasta suena fácil decir, bueno, hay democracia, se fueron los militares, está todo a la mano, es decir, bueno, venga muchachos, los que estaban afuera, vuelvan, la cultura, el destape, casi que salía solo. Pero en ese momento se hacía con la sombra de los militares, que uno no sabía en qué iba a terminar todo eso, ¿no? Absolutamente. Es como comparándolo con el juicio de las juntas, salvando las distancias, ¿no? Pero que había que enjuiciar a las juntas a 1 año y medio de cuando tenían el poder total. Con el tiempo era un poco más había fácil. una frase terrible en esa época que era confundir libertad con libertinaje. Entonces los sectores, la derecha, los sectores reaccionarios, los procesistas, digamos, era como que cualquier cosa que se adquiría en función de la libertad lo calificaban como libertinaje, es una vergüenza, es el emporio de la prostitución, de la pornografía, o sea, ¿no? Esa cosa efectivamente no fue fácil. Pero ya te digo, pero fue verdaderamente apasionante. ¿Y cómo era la logística? Digo, ¿había una lista de artistas? Decía, che, llamalo a Jairo para que vuelva, o no, o era más bien de política pública, porque es cierto que el destape, digo, marcó un antes y un después en la cultura contemporánea, tanto en la música como en el teatro. Bueno, no, se producía naturalmente, obviamente, Claro. Empezaban a volver, uno cuando programaba ya sabía que podía programar, en todo caso, programaba privilegiadamente a aquellos que hacía años que no podían, homenajes, me acuerdo que se hicieron homenajes, por ejemplo, a Antonio Di Benedetto, me acuerdo que era un gran escritor que había estado muchos años afuera. Fue una época muy dura, ¿no? La época, porque paradojalmente, mira, siempre hubo discusiones si la cultura, el escribir, sirve para algo o es meramente algo que está por fuera de la realidad. Y lo que nos convenció de que la cultura es muy importante fue la dictadura cívico-militar, porque la persiguió de tal manera, o sea, fue considerada tal nivel enemigo, que nos convenció de que realmente la cultura era algo que valía la pena, o sea, que era importante. Es otro ejemplo O sea, que de eso se fue una valoran las cosas cuando paradoja. se pierden. ¿Perdón? Otro ejemplo de que se valoran las cosas cuando se pierden. Absolutamente, claro. Me acuerdo que había discusiones en los 70, digamos, si valía la pena escribir o había que tomar un rifle, había que tomar un arma, etcétera. Y tuve un equipo de colaboradores fantásticos. Y un ejemplo malo del pasado político, algo que siendo o embajador, o senador, o secretario, diga, odio la política, Claro. o frustrante, algo malo. Básicamente el funcionariato es un lugar muy peligroso, es un lugar donde vos entrás con muchas ideas y si llegás a poder cumplir el 10, el 15% de lo que te propones, ya sos una persona muy afortunada. Hay muchas contras, hay muchos intereses. Siempre cuando vos movés un vaso hay intereses que se sienten afectados. Bueno, y un ejemplo. Total, ya prescribieron, ¿no? Un ejemplo. Un ejemplo de... ¿Algo malo? Sí. En general, cuando te tratan injustamente en los medios, o sea, ¿no? Por ahí una crítica que vos sentís que es una crítica. No te puedo hablar específicamente porque pasa. Claro. Yo me acuerdo que me despertaba en la época de los diarios, uno leía los diarios a ver dónde estaba. Yo me despertaba temprano a ver dónde me pegaban un palo, en qué diario y en qué página, ¿no? Por ahí decía, pero es un lugar de una gran exposición donde uno juega su honra todo el tiempo, ¿no? Claro, y qué curioso porque al escribir una obra o al exponer tus piezas artísticas o escribir un libro, también estás expuesto e incluso mucho más, porque a tu distinto, intelecto directamente. Es otro nivel. Vos de pronto, por ahí cuando sos funcionario, te das cuenta que hay una campaña en contra tuyo. Por ejemplo, no siendo funcionario, sino ya estando... Cuando formamos el Instituto Dorrego, el Instituto de Revisionismo Histórico, evidentemente se mezcló mucho con la política porque se sintió que era algo que tenía mucho que ver con el gobierno de Cristina Kirchner. Entonces hubo toda una operación de ataque, pero fue claramente una operación, estaba todo articulado, estaban los tipos, vos te das cuenta que estaban ciertas personas en el lugar específico diciendo lo que había que decir. O sea, una especie de operación de daño, digamos, muy dolorosa. Muy dolorosa. Y acá tengo en mis manos el último libro tuyo, ¿no? La gran epopeya, el combate de la vuelta de obligado.
Bueno, paradójicamente la vuelta de Obligado fue muy tomada en cuenta a partir del último feriado, el que en su momento justamente puso Cristina Bueno, Fernández de Kirchner. feriado, claro. de Ese la libro tuvo soberanía mucho que nacional, ver. ¿no? Ese libro es la edición económica, ahora digamos. Ajá. El libro que salió en 2011 y que fue en gran parte culpable del feriado. Fue al revés. O el del Salió el reconocimiento, libro y ¿no? Del Día de la después- Soberanía. claro, Claro. porque ese libro a Cristina le entusiasmó mucho. Mira. Lo que pasa es que la vuelta obligada es una reivindicación de la resistencia peronista de siempre. Es la típica acción histórica que la historia oficial, que es la historia de los unitarios, de los liberales, de los porteños, descalificó todo lo que fue acción federal. Y esta es una epopeya federal, o sea, gobernaba el gran don Juan Manuel, y fue una resistencia contra las grandes potencias de la época que vinieron a invadir. La Argentina venían de dominar China, y acá, que es un ejemplo de cuando los sectores, cuando la población se siente conducida por alguien que vale la pena ser ungido como conductor, responde, y bueno, entonces con la conducción de Rosas y de Lucio Mansilla, rechazaron un paisucho como el nuestro, rechazando la invasión de las dos grandes potencias del mundo. Ahora, esa epopeya tardó muchísimo hasta que es junto con el cruce de los Andes son las dos grandes epopeyas nacionales, Claro. militares, ¿no? Así que eso es un tema muy interesante. Es una manera de casi seguir esta conversación, ¿no? Leer este libro, La Gran Epopeya, el combate de la vuelta de Obligado. Pacho, ¿por qué Pacho? Pero ya termino con una cosa medio trivial. ¿Por qué No, está Pacho? bien. ¿De dónde salió Pacho? Porque es Mario Ernesto, es ¿no? simpático, porque nunca me lo habían preguntado Sí. eso. Ah, bueno. Sí, qué bueno, qué suerte. Tenía miedo que me diga otra vez, me pregunta por qué Pacho. No, ¿Por no. qué? En realidad sería un poco largo, pero para reducirlo, es el fruto de un conflicto familiar. Yo soy el tercer hijo menor, ¿no? El varón. Y en realidad no sabían qué nombre ponerme. Entonces, cuando yo nazco, se establece un conflicto, bueno, uno de los tantos, conflictos entre mis padres. Entonces, mi padre quería ponerme Mario, mi madre quería ponerme Patricio. Me pusieron Mario, medio a traición, cosa que mi madre no estaba dispuesta a tolerar. Entonces me decía Patricio. Ah. Y entonces finalmente, por suerte, había un hermano mío que no podía decir bien Patricio, entonces decía Paticho, Pacho. Que sea. Y quedó Pacho. Entonces quedó un Pacho que no tiene nada que ver por ahí. Ni con Hay Mario gente ni que con quiere Ernesto. volverme una persona seria, entonces cuando tienen que escribir algo, dicen, pues poner otro Pacho. Entonces me francisquean. Generalmente me ponen Claro. Francisco. Claro, de Pancho. Que Claro, por ahí, Pero ahí, justamente claro. la debilidad del nombre hace que yo en distintos momentos me quise sacar, o sea, por ejemplo, cuando me exilié a raíz de la dictadura, justamente, dije, bueno, voy a hacer que me llamen Mario, porque además, a medida que vas creciendo, te vas volviendo viejo, los sobrenombres quedan cada vez menos serios. Raro, digamos. claro. Y no hubo caso, el Pacho se lo come al Quedó. Mario, pero de un bocado directamente. Sí, sí. Clarísimo. Bueno, entonces te decimos gracias, Pacho. Sí, ¿no? sí, Pacho, soy Pacho. Bueno, sí. gracias, Mario, Si también. vamos por la calle y vos gritas Mario, yo no me doy vuelta. Bueno, entonces, claro. No, Si no le me digo doy gracias, vuelta. Mario, por ahí no se da por aludido. Así que muchas gracias, Pacho Donel. No, por favor. Ha gracias, sido por favor. más que amable.